La Biblia no cayó del cielo, no fue escrita de una vez ni por una sola persona, y desde luego no es un libro sin polémica. Detrás de sus páginas hay siglos de reescrituras, traducciones interesadas, manipulaciones políticas y contradicciones que son sorprendentes. Aunque millones de personas la consideran la palabra de Dios, la realidad histórica de su origen es mucho más compleja y fascinante. La Biblia es una colección de textos escritos por decenas de autores distintos a lo largo más de 1000 años. Estos autores vivieron en contextos culturales, políticos y religiosos bastante diferentes. Algunos eran sacerdotes, otros cronistas, poetas o líderes políticos. Cada uno escribió desde su punto de vista, con sus intereses, su lenguaje y su ideología. Por eso hay estilos literarios muy distintos, desde poesía hasta leyes, mitos, genealogías y cartas personales. Por ejemplo, el Antiguo Testamento incluye textos que van desde el siglo X a.C. hasta el 2 a.C., mientras que el Nuevo Testamento se escribió principalmente entre los años 50 y 110 después de Cristo. Es decir, no es una obra homogénea, es una biblioteca de libros y, como toda biblioteca, tiene voces que a veces se contradicen entre sí. Durante siglos, la tradición sostuvo que Moisés fue el autor de los 5 primeros libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Este conjunto, conocido como el Pentateuco o la Torá, constituye la base no solo del judaísmo, sino también del cristianismo. Sin embargo, los estudios históricos, lingüistas y literarios de los últimos 2 siglos han puesto en duda esa autoría, y hoy en día se sabe que el Pentateuco no fue escrito por una sola persona, ni de una sola vez, ni tan siquiera en una misma época. La propia lógica interna de los textos lo contradice. Por ejemplo, ¿cómo podría Moisés escribir su propia muerte y entierro en el libro del Deuteronomio? ¿Cómo es posible que aparezcan palabras, expresiones y referencias culturales propias de épocas posteriores, como por ejemplo el exilio de Babilonia? Estas preguntas llevaron a muchos investigadores a buscar una explicación más realista y coherente. Ahí entra lo que se conoce como la teoría documental, que sostiene que el Pentateuco es en realidad el resultado de la fusión de varias fuentes que son totalmente independientes. Estas fuentes reflejan distintos estilos, diferentes nombres para Dios, distintos intereses teológicos y visiones contradictorias sobre la ley, la historia y la moral. Las más aceptadas por los especialistas son las siguientes. La fuente yavista, probablemente escrita en el siglo X a.C. en Judá, utiliza el nombre Yahvé para referirse a Dios y presenta a un Dios cercano que habla con los humanos y se muestra casi con rasgos humanos. Esta fuente tiene un estilo narrativo más vivido, con relatos conocidos como Adán y Eva o el Arca de Noé. La fuente eloísta, probablemente del siglo IX a.C. y originada en Israel. Se refiere a Dios como Elohim y muestra una imagen de un Dios más distante, que se comunica, por ejemplo, mediante sueños y tiene un enfoque más ético y moral. La fuente deuteronomista aparece en el siglo VII a.C., posiblemente durante el reinado de Josías. Es la base del libro del Deuteronomio y promueve una reforma religiosa que centraliza el culto en Jerusalén. La fuente sacerdotal, redactada principalmente durante o después el exilio de Babilonia y fue escrita por los sacerdotes. Estas 4 fuentes no se redactaron al mismo tiempo ni con un plan común, fueron recopiladas, combinadas y editadas por escribas posteriores que trataron de unir las distintas tradiciones en un solo relato coherente, pero con unos resultados irregulares. Por ejemplo, hay 2 relatos distintos de la creación del Génesis 1 y 2, cada uno con un orden diferente y una imagen distinta de Dios. También existen 2 versiones del diluvio. En una Noé mete animales por parejas y en la otra mete 7 parejas de cada animal. El Nuevo Testamento es la parte más reciente de la Biblia cristiana y está formado por un conjunto de escritos que buscan transmitir la vida, las enseñanzas y el significado de Jesús de Nazaret, así como la expansión de sus seguidores.
Pero, al igual que ocurre con el Antiguo Testamento, su origen es mucho más complejo. No fue escrito por los apóstoles tal como lo conocemos en los Evangelios, ni fue redactado inmediatamente después de la muerte de Jesús. De hecho, pasaron décadas hasta que se empezaron a escribir algunos de estos textos. El núcleo del Nuevo Testamento está marcado por 4 evangelios canónicos: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los Hechos de los Apóstoles, las cartas apostólicas y el Apocalipsis. Pero estos libros no aparecieron de forma ordenada ni con un único propósito. Fueron escritos por diferentes autores, en diferentes comunidades, con objetivos teológicos concretos y en medio de intensas disputas internas dentro de lo que era el cristianismo primitivo. El primero de los evangelios que se escribió fue el de Marcos, alrededor del 70 después de Cristo, casi 40 años después de la muerte de Jesús. Posteriormente, hacia el año 80-90, aparecen los evangelios de Mateo y Lucas, que copiaron partes enteras del evangelio de Marcos y además añadieron material propio, como el Sermón del Monte, las parábolas, los relatos de la infancia y otras enseñanzas. Se cree que ambos autores también usaron una fuente común que hoy no se conserva, llamada por los estudiosos Fuente Q, una recopilación de frases de Jesús. Por último, el Evangelio de Juan es el más distinto y tardío y fue escrito probablemente entre el 90 y el 110 después de Cristo. Presenta una visión mucho más teológica, mística y simbólica de Jesús. Su cronología también es diferente y cambia incluso la fecha en la que fue crucificado. Esto nos muestra que no existía una versión única de los hechos, son diferentes interpretaciones según cada comunidad. Además de los evangelios, el Nuevo Testamento incluye las cartas atribuidas a Pablo de Tarso, una figura crucial para la expansión del cristianismo. Pablo no fue uno de los 12 discípulos originales, ni tampoco conoció personalmente a Jesús, pero sus escritos son los más antiguos del cristianismo, anteriores incluso a los evangelios. Sus cartas se escribieron entre el año 50 y 60 después de Cristo, y en ellas Pablo desarrolla una teología nueva, en la que Jesús es el Mesías Salvador no solo de los judíos, sino de toda la humanidad. Con el tiempo se añadieron otras cartas atribuidas a otros apóstoles y textos como los Hechos de los Apóstoles, que narran la expansión del cristianismo después de la muerte de Jesús. El último libro, el Apocalipsis de Juan, es un texto profético y simbólico, lleno de visiones y metáforas, escrito en tiempos de persecución del Imperio Romano, probablemente hacia el año 95 después de Cristo. Uno de los aspectos más llamativos de la Biblia es que se contradice en muchos pasajes. Por ejemplo, hay 2 relatos distintos de la creación del Génesis. Los evangelios no coinciden en detalles clave: genealogía de Jesús, fechas, palabras en la cruz. En el Antiguo Testamento, Dios cambia de opinión y actúa de formas muy distintas según el autor. Estas contradicciones reflejan que hay autores distintos con ideas distintas sobre Dios, el mundo y la moral, y que los textos se fueron modificando según las necesidades que había en cada época. Otro punto importante es que la Biblia que tenemos hoy en día es el resultado de las traducciones, del hebreo al griego, del griego al latín, del latín a los idiomas modernos, y cada traducción ha tenido errores, omisiones o interpretaciones ideológicas. Por ejemplo, en el siglo IV, San Jerónimo tradujo la Biblia al latín por orden del Papa. En esa traducción se modificaron expresiones clave. Más adelante, Martín Lutero tradujo al alemán y eliminó libros que no coincidían con su visión. Y lo más grave, muchos textos quedaron fuera. Hay decenas de evangelios y cartas que fueron considerados heréticos y fueron censurados en los concilios. Entonces, ¿es la Biblia la palabra de Dios? La respuesta depende de a quién le preguntes. Para los creyentes, la Biblia sigue siendo un texto sagrado a pesar de sus orígenes humanos. Para los historiadores, es una fuente fascinante sobre el pensamiento, los conflictos y la evolución de las religiones. Lo que está claro es que la Biblia no fue escrita por un solo autor, ni en una sola época, ni con una única intención. Es un mosaico de voces, intereses y diferentes visiones del mundo.
Pues bien chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si es así, dejadme un like, que ya sabéis que eso me ayuda muchísimo para que poco a poco el canal vaya creciendo y YouTube se lo muestre en sugeridos a gente nueva. Y bueno, pues si os ha gustado el vídeo, dejadme aquí abajo un comentario también y os leeré e intentaré contestaros a todos en la medida de lo posible. Muchas gracias y nos vemos en el próximo programa.